Vamos a recorrer calles, plazas y lugares donde la historia esté presente, para que juntos conozcamos sus virtudes y secretos. Es por eso que un artista plástico y el amigo que filma, solo por amor al arte, queremos compartirte historias de arquitectura, pintura y escultura de la ciudad. Bienvenidos a Arte Ambulante. Cuando entras al museo es como vivir la fiebre del oro. No exagero, es así. A medida que escarbás te vas encontrando con pepitas de oro cada vez más grandes, una tras otra. Es muy loco que sala a sala querés más. Ambición pura, por supuesto. Después de recorrer todo el museo, mi corazón palpitó con la joya más preciada, el Salón de Arte Argentino. En esta sala vas a ver obras del siglo XIX y principios del siglo XX, con géneros que van desde retratos, desnudos, escenas costumbristas, paisajes y temas históricos. Por ejemplo, te vas a cruzar con las magistrales perspectivas de Cándido López, que con sus escenas de la Guerra de la Triple Alianza se adelantó más de 100 años a las vistas hoy provistas por un dron. El despertar de la criada, de Eduardo Sívori de 1887, o Reposo de Eduardo Schiaffino, que fueron desnudos que espantaron a las señoras paquetonas, o al gran Ernesto de la Cárcova, que con su obra Sin pan y sin trabajo de 1894 fue uno de los primeros cuadros de crítica social, que junto a La sopa de los pobres de 1884 de Reinaldo Giudici son pinturas que, como el tango Cambalache, narran la desigualdad del mundo siendo atemporales con plena vigencia en la actualidad. Los artistas de la llamada generación del 80, del siglo XIX por supuesto, dieron origen al arte argentino, que si bien se producía mucho arte desde 1810, en la mayoría de los casos se trataba de artistas extranjeros pintando en nuestro suelo, y no hay tanta producción como la que sí se generó después de 1896, que es cuando se funda el Museo Nacional de Bellas Artes, donde su primer director, el artista plástico Eduardo Schiaffino, se ocupó de hacer crecer mucho el patrimonio de la institución. Ahora te propongo que te relajes y disfrutes un poquito de una pintura monumental, La Vuelta del Malón de Ángel de la Valle de 1892, considerada la primera obra del arte argentino. Así que hagamos silencio y vení, volá conmigo ya. En fin, una cosa es contarte estas grandes obras, pero cuando estás acá, sin dudas, se te eriza la piel. Volvamos en sí, un poquito, solo un poquito, porque en esta última parte cerramos el recorrido con el retrato de Manuelita de Rosas de 1851, del gran Prilidiano Pueyrredón, que con esos rojos cautivantes despiertan la mágica locura total de revivir.
Seguinos, comenta y compartí para seguir subiendo contenido donde el arte esté presente. Y no te olvides que al arte, salud.